Tardes, queridas amigas, queridos amigos. Señor ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador de Tamaulipas, señor magistrado Etienne Llano y señor diputado Gustavo Torres, representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial del Estado. Muy estimado amigo Carlos Romero de Champs, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. General Miguel Gustavo González, comandante de la 8ª Zona Militar, y vicealmirante Arturo David Lendeche, comandante de la 1ª Zona Naval. Muy estimadas ingenieras, muy estimados ingenieros, muy estimados trabajadores de Petróleos Mexicanos, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar hoy aquí en este evento tan significativo por múltiples razones. En primer lugar, porque estamos con esta visita inaugurando formalmente, aunque ya inició operaciones en cuanto llegó al Golfo de México esta plataforma, estamos inaugurando y poniendo en manos del pueblo de México los trabajos de la plataforma Bicentenario de Petróleos Mexicanos, una plataforma que tuvo un costo de construcción cercano a los 10,000 millones de pesos y que constituye, junto con la plataforma Centenario, que también pusimos en operación con motivo de tan singular acontecimiento, el centenario de la Revolución Mexicana el año pasado. Estamos inaugurando la plataforma semisumergible de perforación petrolera más grande, la más moderna, la más segura y la más limpia de México, que trabaja para Petróleos Mexicanos. Con ello, lo significativo es que México entra de lleno en una nueva era de exploración petrolera en aguas ultra profundas, es decir, aquellas aguas, aquellas perforaciones sobre tirantes de agua superiores a los 1,500 metros de profundidad del mar, como es exactamente el lugar donde nos encontramos. Aquí el fondo marino se encuentra a casi 2 kilómetros de distancia de la superficie. En efecto, esta es una plataforma de las llamadas de sexta generación, que tiene una capacidad de perforar hasta 3,000 metros de tirante de agua, 3,000 metros de profundidad del mar, y que adicional a ello puede perforar varios miles de metros más, y concretamente puede perforar pozos con objetivos geológicos de más de 10,000 metros, es decir, pozos a más de 10 kilómetros de profundidad sobre la superficie del mar y a más de 6,000 metros de profundidad debajo del lecho marino. Esto quiere decir que una plataforma como la Bicentenario puede operar no solo en aguas profundas, hasta los 1,500 metros de tirante de agua, sino en aguas ultra profundas, más allá de este tirante. Contar con una plataforma de las más modernas del mundo es un gran logro para nuestro país, porque es crucial aumentar la producción de energéticos. Y según estudios técnicos, es precisamente aquí, en el Golfo de México, en las profundidades de nuestros mares, en donde se encuentra casi la mitad de los recursos prospectivos, es decir, de los recursos que podemos encontrar de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas, que se encuentran en el país. Y por eso, desde el inicio de mi gobierno, instruí a Pemex a lanzar una nueva estrategia de exploración para ampliar las reservas energéticas nacionales. En particular, nos propusimos explorar esta vasta riqueza que se encuentra en el subsuelo marino de México, en el Golfo de México, porque era imperativo, como decíamos al impulsar la reforma a Pemex, era imperativo ir por este gran tesoro escondido que nos permitirá hacer realidad todo nuestro potencial energético, petrolero y de gas que como país tenemos. De esta forma podemos claramente impulsar y garantizar
el desarrollo nacional. Por eso en mi gobierno nos propusimos poner un punto de inflexión en la industria petrolera. Para eso impulsamos la reforma energética de 2008. Para eso también le dimos un impulso sin precedentes a la inversión en infraestructura. Prueba de ello son las plataformas que estamos poniendo en operación y con las que actualmente Pemex puede perforar a distancias, a profundidades que hace mucho no imaginábamos en el país. Esta plataforma Bicentenario, como ya se nos explicó, se suma a la plataforma Centenario, que también inauguramos, y a otra que viene en camino, la plataforma Pegaso, que habrán de perforar durante el 2012 al menos 6 pozos en aguas profundas y en aguas ultraprofundas. Así Pemex se consolida en el 2012 como una de las 6 empresas más importantes del mundo, haciendo trabajos de exploración en aguas profundas y ultraprofundas. Quiero decirles que lo está haciendo con gran éxito, porque en lo que va de la administración se han terminado un total de 15 pozos exploratorios, con un éxito geológico del 67% y un éxito comercial de 40%. Esto es un motivo de orgullo, porque por ejemplo el éxito comercial que se alcanza en pozos similares en Estados Unidos es del 29%. Hace un rato comentaba con el director de Pemex Exploración y Producción, y a principios de la década pasada, en el año 2000, la inversión que Pemex destinaba a exploración era de menos de 2,000 millones de pesos. Hoy estamos invirtiendo en exploración en Pemex más de 30,000 millones de pesos, es decir, más de 10 veces más de lo que se invertía en exploración hace 10 años. Con lo cual no estamos solo haciendo la mayor inversión que se realiza en Pemex en exploración, sino también revirtiendo un grave problema que tenía nuestro país y que ponía en riesgo la producción de petróleos mexicanos y la subsistencia misma de Pemex hacia el futuro. Esta es una gran noticia y yo diría la primera de 2 grandes noticias que desde aquí, a decenas de kilómetros de la costa mexicana, quiero anunciar a todos los mexicanos. Decía que uno de los problemas que tenía el país era una baja reposición o sustitución de reservas probadas de petróleo. A principios de la década pasada, la tasa de sustitución de reservas probadas de petróleo era de aproximadamente 22%. ¿Qué quiere eso decir? Que por cada barril de petróleo que descubría Pemex, ese día vendía 5 barriles. Y a esa velocidad, el agotamiento de las reservas probadas no solo sería rápido, sino también cancelaría el futuro de Pemex, hasta llegar un momento en que se agotaran plenamente. Las reservas probadas de petróleo llegaron a poco menos de 9 años de garantía de producción petrolera. La única manera en que una industria o una empresa petrolera en el mundo puede subsistir, es decir, puede tener una producción permanente y una planeación de largo plazo, es teniendo una tasa de restitución de reservas del 100%, es decir, cada barril de petróleo que se vende, ese mismo día es respaldado por un barril de petróleo que se descubre en las reservas. Desde el inicio de la administración nos abocamos a este desafiante reto para Pemex y para México, el de reponer nuestras reservas probadas y llegar a una tasa de reposición del 100%. Paulatinamente hemos venido alcanzando esa meta. Primero llegamos hace un par de años a una tasa de reposición de 100% de reservas probables. Pero hoy
desde esta plataforma Bicentenario, quiero anunciarle al pueblo de México que en el último reporte certificado con el que cuenta el director de Petróleos Mexicanos y con el que me ha dado cuenta ya, Pemex ha alcanzado finalmente la tasa de restitución de reservas probadas del más de 100% de su producción, con lo cual alcanzamos la meta que nos habíamos propuesto los mexicanos hace muchos años. Esto significa que por cada barril de petróleo que extraemos, tenemos ya otro barril que lo sustituye como reserva probada. Este trascendental anuncio significa que estamos garantizando la viabilidad de Petróleos Mexicanos y su producción de manera permanente, con lo cual garantizamos el futuro para los mexicanos con el apoyo de Pemex. Esta es quizá una de las metas más trascendentales de Petróleos Mexicanos, no solo en más de una década, sino quizá en varias décadas. Yo no sé cuándo fue la última vez que Pemex tuvo una tasa de reposición del 100% de reservas. Quizá nunca, o quizá se alcanzó a finales de la década de los 70 para no volverse a alcanzar nuevamente. Hoy, en el 2012, estamos llegando a esta cifra, 100% de reposición de reservas, con lo cual la actividad de Pemex se vuelve viable en el largo plazo. Si la tendencia, repito, hubiera continuado como estaba a principios de la década pasada, donde la tasa de reposición era del 22%, muy pronto se hubieran agotado tales reservas, con lo cual se debilitaría la espina dorsal de la actividad económica que le da ingreso a los mexicanos, que es la actividad petrolera. Afortunadamente, actuamos a tiempo y actuamos con decisión. Multiplicamos los recursos para exploración en Pemex, ampliamos el margen de maniobra de contratación, por ejemplo, de plataformas tan capaces y tan extraordinariamente avanzadas como la Bicentenario. Cambiamos el marco legal y hoy hemos llegado a esa meta. Felicito sinceramente a Petróleos Mexicanos, a sus trabajadores, a su director Juan José Suárez Coppel, a todo su cuerpo de ingenieros y trabajadores, al sindicato, a los trabajadores y al secretario general del mismo, Carlos Romero, a todos los ingenieros, técnicos, trabajadores de Pemex, directivos, funcionarios, por haber llegado a esta meta tan trascendental para la vida de México. Para afianzar nuestro control sobre los recursos petroleros y particularmente los del subsuelo en esta zona, hace unos días firmamos con el gobierno de Estados Unidos un importante tratado para explotar los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Este es otro paso adelante que hemos dado. ¿Por qué? Porque con ese tratado, de aprobarlo el Senado de la República, garantizaremos los derechos soberanos de México sobre su petróleo y su gas que se encuentre en yacimientos transfronterizos, porque la naturaleza y la geología no respetan ni entienden de fronteras. Por otra parte, con ello evitamos el temor que para muchos mexicanos generaba la existencia de yacimientos transfronterizos y la posibilidad de que tales recursos fueran extraídos unilateralmente desde uno de los lados de la frontera, concretamente desde Estados Unidos, en demérito de los derechos de los mexicanos. Es decir, acabamos con el temor de que pudiera ocurrir el llamado efecto popote, de que pudiera extraerse unilateralmente el petróleo y el gas de un yacimiento que fuera común. Gracias a ese acuerdo, tendremos estímulos e incentivos para que se invierta más en exploración y explotación en esos yacimientos, y de aprobarse, Petróleos Mexicanos podrá en tales yacimientos transfronterizos
hacer operaciones conjuntas con otras empresas del mundo, con tecnología avanzada y con financiamiento que permitirá acelerar el factor de aprendizaje y capacidad operativa para Petróleos Mexicanos, sus trabajadores y sus ingenieros. Queridas amigas, queridos amigos, quiero terminar recordando que en este gobierno hemos enfrentado grandes retos, algunos provenientes de la naturaleza, otros más derivados de lo que se había hecho en el pasado. Nos tocó enfrentar en esta administración, por ejemplo, el abatimiento de la producción petrolera por la declinación natural del yacimiento de Cantarell, que durante casi 2 décadas estuvo proveyendo el 62% del petróleo del país. Pero frente a esos retos naturales, operativos y otros más que nos hemos impuesto, como alcanzar la tasa de reposición de reservas del 100%, hemos respondido con determinación, con firmeza y con visión de futuro, pensando en las futuras generaciones de mexicanos. Hoy, con el esfuerzo de todos, operan plataformas como la Bicentenario y Centenario, que tienen la tecnología más avanzada del mundo, extrayendo petróleo y gas a kilómetros de profundidad en el mar. Y hoy también los mexicanos podemos decir con satisfacción algo que no habíamos podido decir en los últimos 30 años, y es que México, al llegar al 100% de reposición de reservas probadas sobre su producción, garantiza la viabilidad y la producción permanente de Petróleos Mexicanos, y con ello garantiza el financiamiento del desarrollo nacional. Enhorabuena para todos, y que siga siendo Pemex garantía de futuro para todo México. Muchas gracias.